Psicobiografía, Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget, Neuchâtel, 9 de agosto de 1896, Ginebra, 16 de septiembre de 1980, conocido como Jean Piaget, fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, relativa a la generación de nuevos conocimientos, fruto del desarrollo de estructuras a partir de mecanismos funcionales que se mantienen a lo largo de todo el desarrollo. Véase también psicología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista. El desarrollo de la inteligencia a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Hijo mayor del suizo Arthur Piaget y de la francesa Rebecca Jackson, Jean Piaget nació en Neuchâtel, ciudad de Suiza francófona. Su padre fue un destacado profesor de literatura medieval en la Universidad de Neuchâtel. Su abuelo materno, James Jackson, fue el creador de la primera fábrica de acero de crisol en Francia. Jean Piaget fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente por los moluscos. A los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a cierta especie de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. Se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Neuchâtel en 1918, con una tesis sobre los moluscos del cantón de Valais. Hasta su traslado a París en 1919, se desempeñó por un breve periodo en la Universidad de Zúrich, donde publicó trabajos sobre psicología. En esa época comenzó su interés en el psicoanálisis, contexto que profundizó además en la obra de Sigmund Freud y de Carl Gustav Jung. Fue analizado por Sabina Spielrein. Años después asistiría al Congreso de Psicoanálisis en Berlín en 1922, donde también conoció personalmente a Freud. Después de mudarse a París, desarrolló una vida académica intensa marcada por los contactos con connotados del área. Trabajó con Hans Liszt y Eugene Blauer. Enseñó en una escuela para niños en la calle de Grange aux Billes, dirigida por Alfred Binet, quien había creado junto a Theodore Simon la escala y test de inteligencia Binet-Simon. A Binet lo había conocido previamente mientras estudiaba en la Universidad de París. Al calificar algunas de las tareas del test de inteligencia, Piaget notó que los niños y jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas, pero que estos errores eran consistentes y obedecían a cierta regularidad que merecía atención. Así Piaget no se fijó en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores de algunos niños mayores y adultos que ya no mostraban. Esto lo llevó a aventurar primeramente la hipótesis explicativa de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es inherente diferente al de los adultos. Finalmente llegaría a proponer una teoría global de las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada periodo. En 1920 participó también en el perfeccionamiento de la prueba de inteligencia de CI, cociente intelectual, desarrollada por Stern. Retornó a Suiza en 1921 y se incorporó al Instituto Rousseau de Ginebra, institución en la que fue director de investigaciones. En 1923 contrajo matrimonio con Valentine Chateauneuf, con quien tuvo 3 hijos, Lucien, Laurent y Jacqueline, a quienes Piaget estudió desde su infancia. A partir de 1936, mientras ejercía la docencia en la Universidad de Lausana y era editor de publicaciones científicas de renombre en este ámbito, como los Archives de Psychologie, la Revue Suisse de Psychologie, fue nombrado
director de la Oficina Internacional de Educación, un organismo internacional que en 1969 pasaría a formar parte de la UNESCO. Durante los años de 1951 al 54 fue secretario general de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas, UPCIS. En 1955 Piaget creó el Centro Internacional para la Epistemología Genética en Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte en 1980. Sus principales influencias, además de las de Alfred Binet, fueron James Mark Baldwin, de quien toma las nociones de adaptación por asimilación y acomodación en circularidad que puede entenderse como realimentación. A través de Baldwin le llega el influjo de la filosofía evolutiva de Spencer, filosofía directamente imbuida de la teoría de Darwin. Piaget emprendió así su teorización y logra sus descubrimientos teniendo una perspectiva que es al mismo tiempo biológica, lógica y psicológica, reuniéndose en una nueva epistemología. Por eso nos habla de una epistemología genética, entendiendo aquí la epistemología no como la rama de la filosofía que estudia la ciencia, sino como la investigación de las capacidades cognitivas de un modo absolutamente empírico, y lo que le diferencia también de la nociología. En cuanto al uso del concepto genética, no se refiere tanto al campo de la biología que estudia los genes, sino a la investigación de la génesis del pensar en el humano, aunque ciertamente Piaget reconoce que tal génesis del pensar tiene en gran proporción, aunque de ningún modo totalmente, patrones que derivan de los genes. Sin embargo, y es uno de los grandes descubrimientos de Piaget, el pensar se despliega desde una base genética solo mediante estímulos socioculturales, así como el pensar se configura por la información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto aprende siempre de un modo activo, por más inconsciente y pasivo que parezca el procesamiento de la información. Publicó varios estudios sobre psicología infantil e inicialmente partió en la detallada observación del crecimiento de sus hijos. Elaboró hipótesis de la inteligencia sensoriomotriz que describe el desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica que se sustenta en la acción praxis, en plural praxia. Posteriormente realizó múltiples investigaciones para seguir construyendo y ampliando su teoría. Piaget sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil los principios que comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e interrelación con el medio, principalmente con el medio sociocultural. A esto último, a partir de la psicología vygotskiana, se suele denominar mediación cultural. En la psicología de la inteligencia 1947, Piaget recibe las clases impartidas en el Collège de France durante el año 1942, resumiendo allí sus investigaciones psicogenéticas de la inteligencia. En tal obra, Piaget postula que la lógica es la base del pensamiento y que las consecuencias, la inteligencia, es un término genérico para designar al conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitado el ser humano, yendo desde la percepción, las operaciones de clasificación, sustitución, abstracción, etc., hasta por lo menos el cálculo proporcional. Jean Piaget trabajó con el matemático sudafricano Seymour Papert en la Universidad de Ginebra de 1959 hasta el 63. Piaget demuestra que existen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto. Más aún, existen diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia, lo cual no implica que no haya en la sociedad humana actual una multitud de adultos cronológicos que mantienen una edad mental pueril, explicable por el efecto del medio social. Entonces surgió la teoría constructivista del aprendizaje de su autoría. Por la demostración, Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. Así considera Piaget que los dos procesos que caracterizan la evolución
y adaptación del psiquismo humano son los de la asimilación y acomodación. Ambas son capacidades innatas que por los factores genéticos quizás del tipo homeostasis se van desplegando ante determinados estímulos en muy determinadas etapas o estados del desarrollo. En muy precisos periodos etarios, o para decirlo más simplemente en determinadas edades sucesivas, asimilación es el proceso de asimilación que consiste en la interiorización o internalización de un objeto o un evento de una estructura comportamental cognitiva preestablecida. Por ejemplo, el niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste en su repertorio motor o para decodificar un nuevo evento basándose en las experiencias y elementos que ya eran conocidos. Por ejemplo, un bebé que aferra un objeto nuevo y lo lleva a su boca. El aferrar y llevar a la boca son actividades prácticamente innatas que ahora son utilizadas para un nuevo objetivo. Así pues, el niño lleva a cabo procesos de asimilación cuando aprende a aplicar esquemas preexistentes a nuevos objetos o situaciones. La asimilación es el proceso a través del cual las personas tienen un inicio de comprensión o experimentación en términos de su estadio del desarrollo cognitivo y forma del pensamiento. La asimilación se da entonces cuando se actúa sobre un estímulo o evento que se percibe y se comprende de acuerdo con los patrones existentes del pensamiento. Por ejemplo, un infante que trata de solucionar cualquier juguete en la misma forma que está asimilando los objetos a su esquema existente de succión. De forma similar, un niño que ve por primera vez una ardilla voladora en el zoológico y la llama pájaro, está asimilando la ardilla en un esquema existente de pájaro. También al intercambiar experiencias con los otros seres que estén en su entorno. La acomodación o ajuste es un concepto psicológico introducido por Jean Piaget. Es justo con la asimilación uno de los procesos básicos para que este autor, en el proceso de desarrollo cognitivo del niño, que perdurará aproximadamente los primeros 11 años, las equilibraciones comenzarán después de esta edad y se consolidarán dichos procesos hasta la etapa adulta. Por acomodación se entiende el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas, estructuras cognitivas, para poder incorporar a esa estructura cognitiva nuevos objetos. Esto puede lograrse a partir de la creación de un nuevo esquema o la modificación de un esquema ya existente, para que el nuevo estímulo pueda ingresar en él. Por esta razón suele considerarse este mecanismo como un cambio cualitativo en el esquema. A partir de estos procedimientos que Piaget denomina funciones cognitivas, se establece el proceso de adaptación y equilibrio cognitivo entre esquema y medio del organismo. La acomodación consiste en la modificación de la estructura cognitiva del esquema comportamental para acoger nuevos objetos y eventos hasta el momento que eran desconocidos para el niño. En el caso ya como ejemplo, si el objeto es difícil de aferrar, el bebé deberá, por ejemplo, modificar los modos de aprehensión. Durante estos dos procesos construirá la seriación, la conservación y la clasificación para ir construyendo las bases de un nuevo proceso denominado equilibraciones, con al menos 3 tipos diferentes, siendo solo la desequilibración cognitiva la causante de la formación del conocimiento humano. Equilibración: cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable basándose en los esquemas preexistentes, el sujeto podría existir la posibilidad de entrar en un momento de crisis, haciendo que busque encontrar nuevamente algunas de las 3 equilibraciones. Por esto, en la epistemología genética de Piaget se habla de una equilibración fluctuante. Para esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos del niño, donde se pueden incorporar las nuevas experiencias, pero con una finalidad: la interpretación, la inferencia, la conclusión a su nivel, los cuales tendrán mayor coherencia para formar sus propias operaciones lógicas. Como se mencionó, este tipo de equilibración no es estático,
siendo un problema para el desarrollo al buscar la coherencia en cuanto al nuevo conocimiento o información. Dicha crisis puede ocurrir tres diferentes procesos: equilibración, reequilibración o desequilibrio. Equilibrio siendo la manera esquemática. La equilibración encuentra la lógica, pero no es de su interés, formando parte de esquemas cuando quedando en el inconsciente como información. Reequilibración encuentra lógica refrescando información asimilada, formando esquemas o reinterpretándolos. Desequilibración, por su interés hay dudas o cometer un error al no tener satisfecha su lógica, realiza varias actividades para entender su duda o resolver el error, es decir, un proceso homostático al equilibrio. Sin embargo, los tres procesos que se pueden conjugar también en diferentes posicionamientos, por lo cual se acerca más a estados estacionarios pero dinámicos, con intercambios capaces de construir y mantener un orden estructural en un sistema abierto, prione, es decir, destacando que la equilibración no es neutral y puede pasar a las otras dos, dependiendo del pensamiento y las necesidades del sujeto para entender la realidad, es decir, de su interés. Esto permite entender que el equilibrio y el desequilibrio juegan un papel importante. Lograr las compensaciones de la perturbación responsable del desequilibrio que motive la investigación y la construcción que caracterizan a la maximización, siendo un devenir continuo y un papel funcional de primera importancia. Sin embargo, dichas fluctuaciones se van construyendo en un sistema complejo. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, puede ocurrir que el error de cada sujeto entre otras cosas, lograse el desequilibrio y reequilibrio para continuar con la construcción del conocimiento. Es decir, el proceso de equilibración no es una meta del conocimiento y por lo tanto no es lineal. Hay diferentes formas de equilibrio. Son los desequilibrios mecanismos causales de las equilibraciones y reequilibraciones, siendo el desarrollo de un sistema complejo. Equilibraciones maximizadoras. Dichas equilibraciones inician potencialmente en el último estadio de la niñez, con una infinidad de enlaces entre las equilibraciones y reequilibraciones, siendo las más relevantes para el desarrollo que se pueden generar, como las equilibraciones maximizadoras, y suscitando la autoorganización. No existe forma de pensar que sea capaz de controlar coherentemente la totalidad de lo real. Son los desequilibrios que forman el motor de búsqueda de conocer, ejecutándose la equilibración y reequilibración bajo reglas construidas, y ser desencadenadores de la búsqueda de la coherencia para llegar a abstracciones reflexivas. Por ejemplo, cuando un adulto hace una lectura de su interés y encuentra un párrafo que no entiende, regresa al inicio del mismo para leerlo y encontrar la respuesta que no entiende. Puede generarle una pregunta y tratará de buscar por sus propios medios encontrar una respuesta a esa duda que sea lógica para él, abstracción reflexiva. Pero como se ha explicado, es una posibilidad de que a partir de sus necesidades o intereses buscar respuestas o lógica de lo que está conociendo, razón por la cual Piaget menciona que la equilibración de las estructuras cognitivas son un problema central para el desarrollo de Piaget. Jean Piaget introduce a los procesos mentales del niño a través de sus investigaciones que pretenden saber cómo piensa, en qué aspectos es muy diferente al pensamiento del adulto, y esto lo consigue explicar en los diferentes estadios o periodos por los que atraviesa el niño, en los que según este autor se desarrolla física y mentalmente. Piaget descartó la idea de que la evolución del pensamiento y el desarrollo cognitivo fuese un proceso continuo o simplemente lineal, describiendo en cambio periodos o estadios en los que se configuran determinados esquemas o determinados esquemas característicos, y en los que se generan las condiciones para que se produzca
el salto al próximo estadio caracterizado por una nueva manera y por nuevos esquemas. En algunos estadios prevalece la asimilación, en otros la acomodación, para contar con el andamiaje mínimo para entrar más de una década después en las equilibraciones. Definía esencialmente una secuencia de 4 grandes estadios o periodos, que a su vez se dividen en subestadios. Los estadios se suceden de acuerdo a la epistemología genética piagetiana, de modo tal que cada uno de ellos se generan, o a eso se refiere aquí el término genético, a las condiciones cognitivas al nivel del pensamiento para que pueda aparecer el estadio siguiente. Periodo sensomotor o sensoriomotriz. Es la etapa que abarca de los 0 a los 2 años. En tal estadio el niño usa sus sentidos que están en pleno desarrollo y habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente de sus reflejos y más adelante a la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Aparecen los primeros conocimientos y se prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. Los niños construyen su comprensión del mundo a través de la coordinación de sus experiencias sensoriales, como la visión y la audición, con las acciones físicas y motrices. Comienza a poner en uso ciertas funciones cognitivas, como la memoria y el pensamiento. Se sirven de la imitación para ampliar su repertorio conductual. Este periodo de la inteligencia sensoriomotriz puede subdividirse a su vez en 6 subestadios o subetapas. La secuencia de los estadios es la regularidad más importante para Piaget, no así la edad precisa de su aparición. Uno de los reflejos, esta etapa se desarrolla desde el nacimiento y se trata de la actividad principal del primer mes de vida, caracterizado por el ejercicio de actos reflejos que obedecen a tendencias instintivas destinadas a la satisfacción de necesidades elementales. La nutrición, por ejemplo, relacionadas con determinados reflejos, el reflejo de succión, reacciones circulares primarias. Este estadio se desarrolla aproximadamente de 1 mes a 4 meses y medio de vida. Se caracteriza por la reiteración voluntaria de una actividad que ha proporcionado placer. Se dice entonces que el ser humano desarrolla reacciones circulares primarias. Esto reitera acciones casuales que primeramente fueron placenteras. Un ejemplo típico es la succión del propio dedo o de otras partes del cuerpo como sustituto de la succión del pezón. Se denomina primaria porque están centradas en el propio cuerpo. Cabe señalar aquí que el reflejo de succión del propio dedo ya existe en la vida intrauterina. Y sigue reacciones secundarias. Voy cambiando de página. Perdió la página, vamos a buscar la página. Es que aquí está. Reacciones secundarias, aquí estoy. Entre el cuarto mes y medio de vida, aproximadamente los 4 a 8 meses principalmente gracias a la aparición de la capacidad de coordinar movimientos de las extremidades con los de los globos oculares, el infante puede realizar una aprehensión de los objetos supervisada visualmente, con lo que su comportamiento puede ahora orientarse al ambiente externo más buscado para aprender a mover objetos de manera dirigida, observando los resultados de sus acciones. Así, por ejemplo, puede repetir un esquema para reproducir un determinado sonido y obtener nuevamente la gratificación que le provoca. Sobre la base de estas reacciones circulares, las secundarias se instalan los primeros hábitos motores y se estructuran percepciones mejor estructuradas. Entonces continuamos. Se inicia el concepto de la casualidad mágica fenoménica, por el que se establece la reacción de causa y efecto entre hechos que se suceden a la vez. Por ejemplo, el niño mueve la mano y se enciende la luz en ese momento. El niño repetirá esa acción para que se vuelva a producir, ya que pensará que su acción produce ese efecto. Coordinación de esquemas secundarios. Se domina así al estadio entre los 8 y 9 meses y los 11 o 12 meses, caracterizado por la coordinación
de los esquemas sensomotores secundarios con el objeto de su generalización y aplicación a situaciones nuevas. Reacciones circulares terciarias ocurren entre los 13 y 17 meses de vida. Consisten en el mismo proceso descrito anteriormente, aunque con importantes variaciones, siendo la principal de ellas el utilizar nuevos medios para conseguir un objetivo que ya le es conocido. Por ejemplo, tomar un objeto y utilizarlo para alcanzar a tocar diversas superficies. En este momento que el infante comienza a tener noción de la permanencia de los objetos, antes de este momento, si el objeto no está en el campo alcanzable por sus sentidos, para él literalmente el objeto no existe. Aparición incipiente del pensamiento simbólico. Tras los 18 meses el niño ya está potencialmente capacitado para anticipar los efectos simples de las acciones que está realizando, o ya puede realizar una rudimentaria descripción de algunas acciones diferidas u objetos no presentes pero que ha recibido. Está también capacitado para efectuar secuencias de acciones con propósitos definido tales como utilizar un objeto para abrir una puerta, utilizar a modo de herramienta un palo para atraer hacia sí un objeto que está fuera de su alcance. Comienzan además los primeros juegos simbólicos, es decir, proponen una situación imaginada del tipo hacer como si o jugar a qué. Este es estadio preoperatorio preoperacional. El estadio preoperacional es el segundo de los 4 estadios. Sigue al estadio sensoromotor. Tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 años de edad. En esta etapa está marcada por el egocentrismo, que es una etapa basada en el mí, mío y yo para mí solo. Piaget afirmaba que esta etapa los niños aún muestran aspectos inmaduros. Un claro ejemplo de ello es que puede verse en la práctica de la conservación. Según Piaget, la conservación es la capacidad que tiene el niño para corroborar que dos materiales iguales siguen siendo idénticos, después de que uno de ellos haya sufrido alguna transformación. Se realizaron diversos tipos de experimentos sobre ello. El experimento del líquido, por ejemplo, consiste en vertir el contenido de un vaso o una probeta y preguntar al niño hasta dónde cree que va a llegar el líquido. Seguramente responderá erróneamente de la misma altura que el vaso, porque no ha tenido en cuenta las dimensiones del nuevo recipiente. Alto y delgado influyen en el resultado. Su conversación se conoce como monólogos colectivos. Representan conceptos desarrollando y utilizando símbolos, usualmente en forma de palabras. Sus procesos característicos de esta etapa en el juego simbólico: la centración, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y la falta de reversibilidad, incapacidad de conservar propiedades de un objeto. La etapa preoperacional inicia cuando el niño comienza a aprender a hablar a los 2 años y se prolonga hasta los 7. Durante la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo, Piaget notó que los niños no comprenden la lógica concreta y no pueden manipular mentalmente la información. El incremento del juego en los niños y pretender se presenta en esta etapa. Sin embargo, los niños aún tienen problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Ahora seguimos. Juego infantil. Juego infantil se caracteriza principalmente por el juego simbólico y la manipulación de símbolos. Tal juego es demostrado en la idea de que las fichas de damas fueran galletitas, piezas de papel que son platos, y que una caja es una mesa. La observación de símbolos ejemplifica la idea de jugar con la ausencia de los objetos reales involucrados. Al observar secuencias de juego, Piaget fue capaz de demostrar que alrededor del segundo año, una clase cualitativamente nueva de función psicológica ocurre, llamada etapa preoperacional, y
La etapa preoperacional es dispersa y lógicamente inadecuada para considerar operaciones mentales. Los niños son capaces de formar conceptos estables, así como creencias mágicas. Sin embargo, siguen sin ser capaces de realizar operaciones, tareas que el niño puede hacer mentalmente más bien que físicamente. El pensamiento en esta etapa es aún egocéntrico, lo que significa que el niño tiene dificultad de ver el punto de vista de otros. La etapa preoperacional se divide en dos subetapas: la etapa de función simbólica y la etapa de pensamiento intuitivo. La subetapa de la función simbólica es cuando los niños son capaces de entender, representar y recordar, crear imágenes de objetos en sus mentes sin tenerlos frente a ellos. La subetapa del pensamiento intuitivo es cuando los niños tienden a formular preguntas de por qué y cómo. Esta etapa es cuando los niños lo quieren saber todo. Subetapas operacionales. La importancia del periodo operacional después de la función semiótica, o también llamada función simbólica, es fundamental en nuestro desarrollo y aprendizaje entre el primer año de vida hasta los 2 años. Y es así porque tienen relación directa con el inicio de la existencia para el bebé de los objetos, el espacio, la casualidad y el tiempo. Como primer inicio más específico de la existencia de los objetos, se da de los 18 meses en adelante. Su etapa de función simbólica. Desde los 2 años de edad, los niños se ven usando símbolos para representar modelos físicos del mundo a su alrededor. Esto se muestra mediante el dibujo de su familia, en el cual las personas no son dibujadas a escala o cuando sin precisión cuando sin precisión en los rasgos físicos. El niño sabe que no son exactos, pero no parece ser algo de importancia para ellos. Una de las cosas más destacables de la subetapa de la función simbólica es que durante esta las personas empiezan a formarse una imagen de los individuos que les rodean y empiezan a buscar el significado de los objetos y de todo lo que les rodea en su entorno. Y vamos con la siguiente página. Para buscar la siguiente página. ¿Dónde está la siguiente página? Ok. En su entorno, ok, sí, aquí está. Su etapa del pensamiento intuitivo. Entre los 4 y 7 años de edad, los niños tienden a volverse muy curiosos y a hacer muchas preguntas, comenzando el uso del razonamiento primitivo. Emerge el interés de razonar y buscar conocer por qué las cosas son como son. Piaget llamó la subetapa intuitiva, porque los niños se dan cuenta de que tienen vasta cantidad de conocimiento, pero no se dan cuenta de cómo lo han adquirido. Centración, conservación, irreversibilidad, inclusión de clases o interferencias transitivas son todas características del pensamiento preoperacional. Estadio de las operaciones concretas. De los 7 a los 12 años de edad. Cuando se habla aquí de operaciones, se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la restitución de problemas. El niño en esta fase o estadio ya no solo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y a través de la capacidad de conservar y llegar a generalizaciones atinadas alrededor de los 6-7 años. El niño adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas, longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por conservación se entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque varíe su forma. Antes, en el estadio preoperativo, por ejemplo, el niño estaba convencido de que la cantidad de 1 litro de agua contenida en una botella alta y larga es mayor que la del mismo litro de agua trasegado a una botella baja y ancha. Aquí existe el contacto con la teoría de la psicología de la Gestalt. En cambio, un niño que antes ha accedido al estadio de las operaciones concretas está intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la misma, por ejemplo, 1 litro de agua en recipientes de muy diversas formas. Alrededor de los 7-8 años,
El niño desarrolla la capacidad de conservar materiales, por ejemplo, tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer varias bolillas. El niño ya es consciente de que está reuniendo todas las bolillas. La cantidad de arcilla será prácticamente la bola original. La capacidad recién mencionada se llama reversibilidad. Alrededor de los 9-10 años, el niño ha accedido al último paso de la noción de conservación. La conservación de superficies, por ejemplo, puesto frente a cuadrados de papel que se pueden dar cuenta de que reúnen la misma superficie, aunque estos cuadrados amontonados o aunque estén dispersos. Estadio de las operaciones formales, de los 12 años en adelante y toda la vida adulta. El sujeto, aunque se encuentre en el estadio de las operaciones concretas, tiene dificultad para aplicar conocimientos o habilidades adquiridos en situaciones concretas o a situaciones abstractas. Si un adulto le dice, no te burles de él porque es gordo, ¿qué diría si te sucediera a ti? La respuesta del sujeto en el estadio de las operaciones concretas sería yo no soy gordo, debido a la incapacidad de considerar el nivel de pensamiento dos variables a la vez, o por el hecho de no haber accedido a la noción de conservación. Antes del estadio de las operaciones formales, un sujeto podría, por ejemplo, pensar tras ordenar su maleta, esta pesará menos porque tiene más espacio libre. De acuerdo con esta teoría, desde los 12 años en adelante el cerebro humano estaría potencialmente capacitado para las funciones cognitivas realmente abstractas, puesto que ya estarían afianzadas todas las nociones de conservación. Existiría la capacidad para resolver problemas manejando varias variables. La reversibilidad del pensamiento ya se puede manejar de forma simultánea y se podría así acceder al razonamiento hipotético deductivo. A equilibración de las estructuras cognitivas. Las tres clases de equilibraciones son el resultado del progresivo ajustamiento de la asimilación y acomodación que ocurren de manera espontánea o intuitiva por tanteos sucesivos, eliminando los fracasos y reteniendo los éxitos. Pero la medida en que el sujeto busca en ellas una regulación, es decir, tiende a obtener estabilidad coherente, se hace necesario entonces utilizar las exclusiones de forma sistemática, asegurando solo el equilibrio con una exacta correspondencia de afirmaciones y negaciones. La equilibración progresiva es un proceso indispensable del desarrollo, un proceso cuyas manifestaciones se modificarán en cada estadio en el sentido de un mejor equilibrio, tanto en su estructura cualitativa como en su campo de aplicación. La equilibración de las estructuras cognitivas, un problema central del desarrollo para Piaget. Eso en cuanto a su teoría. Entre las designaciones principales de 1921 al 25, director de investigación Jean-Jacques Rousseau, Ginebra. 1925 al 29, profesor de Psicología, Sociología y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Neuchâtel. 1929 al 39, profesor de Historia del Pensamiento Científico, Universidad de Ginebra. 1929 al 67, director de la Oficina Internacional de Educación en Ginebra. 1932 al 71, director del Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Ginebra. 1938 al 51, profesor de Psicología Experimental y Sociología, Universidad de Lausanne. 1939 al 51, profesor de Sociología, Universidad de Ginebra. 1940 al 71, profesor de Psicología Experimental, Universidad de Ginebra. 1952 al 64, profesor de Psicología Genética en la Sorbonne de París. 1955 al 80, director del Centro de Epistemología Genética de Ginebra. 1971 al 80, profesor emérito de la Universidad de Ginebra. Otras designaciones: presidente Comisión Suiza, UNESCO, Sociedad de Suiza de Psicología, Asociación de Lengua Francesa de Psicología Científica,
codirector del Departamento de Educación UNESCO, miembro del Consejo UNESCO y otras 20 sociedades académicas, coeditor de Chips de Psicología y otras 7 revistas científicas, doctorados honoríficos, 36 en Harvard, 46 en la Sorbonne, 49 en la Universidad de Río de Janeiro, 49 en Bruselas, 1953 Chicago, 1954 McGill, 1958 Varsovia, 1959 Manchester, 1960 Oslo, 1960 Universidad de Cambridge, 1962 Brandeis, 1964 Montreal, 1964 Aix-Marseille, 1966 Pensilvania, 1966 Universidad de Barcelona, 1970 Universidad de Yale, Premio Erasmus en 1972 y otros 11 premios internacionales. Principales obras de Jean Piaget: La representación del mundo en el niño, 1926, castellano, ediciones Morata, escrito por Jean Piaget y otros 10 colaboradores. El lenguaje y el pensamiento del niño, 1931. Juicio y el razonamiento del niño, 1932. El criterio moral en el niño, 1934. El nacimiento de la inteligencia en el niño, 1936. El desarrollo de la noción del tiempo, 1946. La formación del símbolo en el niño, 1946. La psicología de la inteligencia, 1947. Introducción a la epistemología genética, 1950. 6 estudios de psicología, 1964. Memoria e inteligencia, 1968. Psicología y pedagogía, 1969. Psicología del niño, primera edición, 1969. La última en 2015 con Barbel Angel, Madrid, ediciones Morata. La composición de las fuerzas y el problema de los vectores, 1975, edición Madrid Morata. La equilibración de las estructuras cognitivas, un problema de desarrollo, 1975. La toma de conciencia, 1976, con otros 13 colaboradores, Madrid, ediciones Morata. Estudios sociológicos, 1977. Investigaciones sobre la correspondencia, sobre las correspondencias, 1980. Psicogénesis e historia de la ciencia, 1982, junto a Rolando García. Las formas elementales de la dialéctica, 1980, en castellano, en 1982. Hacia una lógica de las significaciones, en 1987, póstuma, junto a Rolando García. Morfismos y categorías, 1990, póstuma, junto a Enríquez, Archer y Papert. Autobiografías, Piaget, J. 1952. Autobiografía, History of Psychology en Autobiography, volumen 4, Worcester, M.A. Clary University Press. Piaget, J.G. 1976, Autobiography, Review European de Ciencias Sociales. Trabajos principales, 1918, Recherche, la búsqueda, Lausanne, la Concorde, 1924, Le Jugement et le Raisonnement chez l'Enfant, el juicio y el razonamiento del niño, Madrid, la lectura, 1922, reedición, 1972, Buenos Aires, Guadalupe, en 1936, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, el nacimiento de la inteligencia en el niño, Madrid, Aguilar, 1969. En 1957, La construcción du real enfant, construcción de lo real en el niño, Buenos Aires, Proteo, 1965. 1941, La Genèse du nombre chez l'enfant, con Alina Sesminka, la génesis del número en el niño, Buenos Aires, Guadalupe, 1967. 1946, La formación du símbolo chez l'enfant, la formación del símbolo en el niño, México, Fondo de la Cultura Económica, 1961. 1949, Traité de logique, Ensayo de logística operatoria, ensayo de lógica operatoria, Buenos Aires, Guadalupe, 1977. 1950, Introducción a la epistemología genética, Introducción a la epistemología genética, el pensamiento matemático, el pensamiento físico, el pensamiento biológico, el pensamiento psicológico y el pensamiento sociológico, Buenos Aires, Paidós, 1975. Y
les relations entre l'intelligence et l'affectivité dans le développement de l'enfant. Inteligencia, afectividad, Buenos Aires, Eike 2001, 1955, de la logique de l'enfant, logique adolescente, ensayo sur la construcción de sus estructuras operatorias, con Valverde Nerder, de la lógica la lógica del niño a la lógica adolescente. Buenos Aires, Payo 1972. 1962 Commentary on Vygotsky's criticism, new ideas in psychology, etudes de sociológicos, estudios sociológicos, Barcelona, Ariel 1977, Logique de connaissance scientifique, lógica de conocimiento científico, Buenos Aires, Proteo 1979, Biología y connaissance, Biología y conocimiento, Madrid, siglo XXI, 1979, Piaget's Theorie, la teoría de Piaget, monografías de infancia y aprendizaje, Main Trends in Psychology, orientes principales en la psicología, London, George Allen and Unwin, la équilibration de estructuras cognitivas, problemas centrales du développement, la equilibración de las estructuras cognitivas, problema central del desarrollo, Madrid, siglo XXI, 1978. Research sur la abstracción reflexión, la abstracción de relaciones lógico-aritméticas, una investigación sobre la abstracción reflexionante, la abstracción de las relaciones lógico-matemáticas, Buenos Aires, Hummel, 1979, y en 1977, para cambiar de página, 1977, Essays on Necessity, ensayo sobre la necesidad, Human Development, le posible et le necesario, l'evolution des posibles chez enfants, lo posible y lo necesario, la evolución de los posibles en el niño, traducción portuguesa 1986, 1981, 1983, Psicogénesis, Historia de Ciencia, con Rolando García, Psicogénesis, Historia de las Ciencias, México, siglo XXI, 1982, Persona Lógica de su significación, con Rolando García, hacia una lógica de los significados, Barcelona, Gedisa, 1989, 1990, Morfismes et categories, Morfismos y categorías, Neuchâtel, París, de Lachux, Ethnocycle, Bibliografía, Berlín H. Piaget, Enduring Contribution to Development Psychology, Bringler, J.C. Conversaciones con Piaget, Barcelona, Gedisa, original en francés, 1997, Evan Serre, 1973, Jean Piaget, The Man and His Ideas, New York, Dalton, Kitchener, Piaget, 1986, Piaget Theory of Knowledge, New Haven, Yale University Press, Smith L., 1992, Jean Piaget, Critical Assessment for Balls, Londres Routledge, Smith L., 1996, Critical Readings on Piaget, Londres Routledge, Vidal F., 1994, Piaget Before Piaget, Cambridge, Harvard University Press en español, Piaget antes de ser Piaget, Madrid, Ediciones Morata, Bonici, G.G., 1985, Genetics, Epistemology, Piaget, Theories, International Encyclopedia of Education, volumen 4, Oxford, Pergamon, instituciones académicas relacionadas con la obra de Jean Piaget, archivos de Jean Piaget creados en 1974, Ginebra, Suiza, Vince Piaget, base de datos de Alejandría, dependiente de los archivos Piaget, Fundación Piaget para la investigación psicológicas y epistemológicas, creada en 1976, Ginebra, Suiza, Jean Piaget Society for the Study of Knowledge and Development, institución académica creada en 1970, agradecimientos. Esta es una adaptación de la revisión biográfica sobre el trabajo de Jean Piaget, de Smith L., Piaget, Engels, Chapman, Conroy, Biographical Dictionary of Psychology, London Routledge,
Día del Psicopedagogo. El 17 de septiembre cada año se celebra en su honor Día del Psicopedagogo. Efeméride instaurada en un congreso de profesionales realizado en esa fecha en el año 1982 y establecida en el acta de la fundación de la Federación Argentina de Psicopedagogos. Aunque se trataba inicialmente de una celebración argentina, se ha ido extendiendo hacia otros países. 78. Hasta la fecha se habría fijado la conmemoración del fallecimiento de Jean Piaget, aunque en realidad su deceso ocurrió un día antes, el 16 de septiembre. Link fuente Wikipedia. Ya hemos culminado. Recuerden seguir suscribiendo, compartiendo y comentando y etcétera. Chao, hasta pronto, nos vemos.